sueño, si te viene sueño, ponte de pie. No estés pendiente de que te vean los demás. Estate pendiente que Jesús te ve dormirte. Recuerda, Jesús nos está acompañando. Piensa que alguna de las sillas que está vacía, tal vez Jesús está ahí. Y Él mira para adelante y para atrás, porque no nos damos cuenta. No quieras que Él te vea durmiéndote. Por tanto, te exhorto, si te vas a dormir, ponte de pie un rato. A nadie le va a importar. Pero Jesús, que nos está acompañando, sí. Bueno, para aquellos que nos visitan, explicarles que estamos trabajando el libro de Romanos y hace unas semanas empezamos queriendo trabajar el capítulo 9 de Romanos, que habla sobre la nación de Israel, muy interesante porque está de moda Israel, siempre ha estado de moda Israel, y además muy interesante porque cuando tengo oportunidad de charlar, de escuchar, incluso hay personas en la calle que preguntan por la temática de Israel, ¿cómo es posible ese pueblo con tantos años, con esos conflictos? No entienden que ese pueblo tan pequeño de hoy, 8,5 millones de personas, traiga de cabeza al mundo. No entienden que es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios. Pero la palabra nos revela que eso hay que mirarlo con lupa. Porque tener un pasaporte israelí no me hace hijo de Dios. Y como vamos a ver, Pablo mismo explica que si hay algún judío que por medio de la tecnología consigue indagar, investigar, vengo de la línea de Abraham, resulta que mi abuelo, mi tatarabuelo, he conseguido ver en el archivo de Jerusalén o de donde sea, que resulta que vengo de la línea de Abraham. Eso tampoco te confiere derecho a ser hijo de Dios. En el versículo, en el capítulo 8, versículo, vamos a ver, ya se me ha volado, perdón. Capítulo 9, verso 8, dice: no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. Una de las cosas que nos cuesta mucho entender es la forma de pensar de Dios. Por eso, hermano o amigo que estás entre nosotros, tienes que pedirle al Señor, no hoy, sino mañana y pasado, si no lo has hecho aún, que te ayude a ver las cosas con sus ojos. Porque nuestro Dios no es un Dios lógico. Cuando digo lógico, me refiero a que nuestra forma de funcionar, nuestra forma de ver las cosas, está condicionada por nuestra educación, por dónde vivimos. Pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, vas a ver cómo Dios sorprende, cómo Dios maneja las cosas de otra manera. Y como me dicen muchos hermanos, no entiendo. Dios sonríe un poco y dice: hijo mío, no es mi plan que entiendas.
Mi plan es que recibas y obedezcas. Y Pablo nos recuerda que la promesa del pacto, la promesa que Dios hizo en Génesis a Abraham cuando le dijo: de ti haré una nación, y el que te bendijere le irá bien, y el que se meta contigo tendrá problemas. ¿Qué es lo que vemos hoy en día a nuestro alrededor? Parte del malestar del mundo es porque todavía la mayoría de los países cercanos rechazan a Israel. Por ejemplo, Europa no ve con buenos ojos a Israel. Vivimos en una tierra donde se lleva muy bien eso del victimismo, eso de las minorías, y se ve a los palestinos como pobrecitos. Cuidado, es difícil de entender eso, pero tú y yo, que conocemos de Dios y vamos a la Biblia, nos sorprendemos cuando vemos que, wow, este pueblo que se llama Israel, cuidado, no es cualquier pueblo. Una de las cosas que me sorprende, a veces comparto con los hermanos, a veces comparto con personas que estudian estos temas, y ellos mismos dicen: wow, la dificultad de entender las cosas de Israel también está en que ellos, perdonadme, es fuerte, ¿vale? No trates de entenderlo, solamente recíbelo como una sorpresa. Israel, te das cuenta que no está obligado a respetar las normas que todos los demás tienen que respetar. Vivimos en un mundo donde hay normas, vivimos en un mundo donde hay leyes, y eso pues da una garantía, da una estabilidad, porque sabemos que sin leyes nos comemos unos a otros. Y los gobiernos, aunque no lo entendamos, es un invento de Dios, no de los hombres. Tú me vas a decir: ¿qué dices? Mira a este señor cómo lo hace. Bueno, no te preocupes por eso. Dios dará cuentas también al gobernante. Por eso nosotros oramos por los países donde la gente está sufriendo. No para que envíe ángeles, no para que envíe políticos que resuelvan los conflictos. No, Dios no pide que oremos así. Dios pide que oremos para que su nombre sea glorificado. Y tristemente, se busca a Dios en medio de los problemas. Por eso en Europa estamos viviendo una crisis terrible. Tú me vas a decir: se vive bien. Ese es el problema espiritual. Que estamos empezando a morir espiritualmente, porque el confort nos está adormeciendo. Y Pablo recuerda que la promesa no era para todos los descendientes de Abraham, sino solamente para aquellos que pusiesen su confianza en el Señor y se esforzasen en obedecer su voluntad por gratitud. Esa es una de las cosas que nos cuesta, a unos más que a otros. Perdón, hay personas que les cuesta mucho ser agradecidos. Hay personas que dicen: tú no sabes lo que he sufrido. Me cuesta mucho tener una sonrisa porque he sufrido mucho. Eso es comprensible. Pero Dios no dice que sonrías por tu sufrimiento. Dios pretende que aprendas a disfrutar de gozo por haberle conocido. Ahora estamos viviendo en la época más delicada del año. Estamos en verano. Y normalmente el verano es la época en que los políticos más sufren. No por el calor.
Tú y yo sufrimos por el calor y poco más porque no nos damos cuenta de nada de lo que hay a nuestro alrededor. Es impresionante, es impresionante. Hace unos años coincidí en un congreso con un hermano que era bombero, era responsable de grupos de bomberos de una de las grandes ciudades de España, y me decía: es impresionante cómo tenemos que realizar nuestra tarea sin que la sociedad se entere. Y te das cuenta que eso es aplicable a todos los sentidos. Vivimos rodeados de un orden muy fino, de una paz muy fina. Por eso tenemos que orar cada día: Señor, ponme en el centro de tu voluntad, porque allí voy a estar protegido. Señor, envíame a Europa porque allí se está bien. ¡No! Europa es un lugar peligroso. Tal vez hay euros, de donde tú vienes no hay euros, pero aquí no buscamos a Dios. Aquí hemos sacado a Dios de los colegios, estamos sacando a Dios de los hospitales, se está sacando a Dios de la justicia. Aquí es un milagro hasta comprar el pan. Hasta comprar el pan. No basta con cambiar tus monedas. Necesitas pedir protección a Dios. Ayer, este fin de semana, hemos estado de viaje relámpago. Y ayer volvimos de noche. Llevábamos un viaje lindo. Mirando el reloj, ya nos queda menos, ya nos queda menos. Los que os movéis en coche, sabéis que cuando se viene a esta tierra, siempre nos recibe la lluvia. Porque esta tierra es caracterizada por la lluvia. Pero eso se me olvidó a mí ayer. Se me olvidó. Vinimos de una zona que hacía tanto calor que cuando llegamos a la zona de la autovía hubo un momento que llovió muchísimo, la calefacción se averió, imaginaos, se puso todo el cristal que no se veía nada, y allí me di la vuelta en el carril rápido, con tráfico detrás. No sabemos muy bien qué pasó. Pero después estábamos en un lugar donde se podía estar. Dijimos: gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque no me has llevado al hospital, no me has llevado. Oíamos ruido, los camiones, ¡sí!, todos venían detrás. No se veía nada, la calefacción falla. Sabéis que cuando se pasa de calor a frío, pues todo el cristal se pone... Todo. Vimos la mano del Señor y vimos cuál era su voluntad. Por eso tenemos que aprender a orar por medio de la oración segura. ¿Sabéis cuál es la oración segura? Señor, hágase tu voluntad. Puede ser hospital o puede ser hágase tu voluntad. A veces decimos: Señor, hágase tu voluntad, pero esto. No, eso no vale. Lo estropeamos todo. Lo estropeamos todo. Afortunadamente nuestro Dios tiene sentido del humor y todavía lo tolera. Pero yo todavía no me explico. No me explico. ¿Qué pasó? Los que conducís sabéis que con segundos basta para que se líe. Fue algo impresionante. Señor, quería que hoy estuviese aquí. Si no, te imaginas,
hospitales, protocolos, independientemente de lo que pase. Eso solo al padre le corresponde, ¿no? Por eso dice Pablo, en Isaac será la verdadera simiente, no Ismael. Todos sabemos que Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. El problema que hay hoy en el mundo árabe está basado en eso, en que Abraham se equivocó. Todos conocéis la historia de cómo Abraham, mayorcito, recibió la visita de Dios, que le dijo, tranquilo, tranquilo, para el año que viene, para estas fechas, tu mujer, Sara, te traerá un niño. O sea, tú lo escuchas y dices, ¿dónde está la gracia? Pues si vas a la palabra vas a ver que Abraham estaba mayorcito. Ningún médico se arriesgaría hoy en día a decir eso, ni con fecundación asistida, ni con todas esas cosas. Y Sara también. Los dos estaban cerca de 100 años. ¿Hay alguien aquí cerca de 100 años que haya tenido niños? No, nadie. Entonces no podemos entenderlo. Y como siempre, Abraham es hermano nuestro, claro. Va pasando los meses y se le olvida. Se le olvidan las promesas de Dios. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros? Olvidamos las promesas de Dios. Olvidamos las promesas de Dios. Dios le dijo a Abraham, al tiempo señalado volveré y Sara tendrá un hijo. ¿Tú has probado alguna vez a pedirle al Señor que te revele su voluntad? Me consta que normalmente cuando pedimos algo esperamos a recibirlo. Pero una de las cosas que no solemos leer es al tiempo señalado. ¿Cuál es el tiempo señalado? ¿Cuál es el tiempo señalado? Ayer a la noche me di cuenta que no era el tiempo señalado para tal vez para haber tenido algo fuerte, pero algo que es importante, hermanos, es tenemos que insistir, tenemos que preguntar al Señor como los niños. Los niños insisten. Lo que pasa es que los padres decimos, vale, espérate. Dios nos dice eso. Dios quiere que insistamos. Cuando insistimos, nuestros oídos se preparan. Por naturaleza no nos es fácil escuchar la voz de Dios. Por naturaleza no nos es fácil escuchar la voz de Dios. Y menos cuando siquiera nos acordamos cómo se ora. No nos acordamos cómo se ora. ¿Os acordáis Jesús? ¿Qué le dijo a sus discípulos cuando le dijeron, maestros, enséñanos a orar? ¿Qué les dijo? A ver, 3 cánticos, haz un ayuno de un mes sin comer, no. ¿Qué les dijo? Más o menos. ¿Sí? ¿Podéis? Padre nuestro. Si analizamos el Padre Nuestro, nos damos cuenta que es muy práctico, porque nuestro Dios
es un Dios muy práctico. Los que no somos prácticos muchas veces somos tú y yo. Porque muchas veces no pedimos. No pedimos. Número uno, no pedimos la oración que funciona. Hágase tu voluntad. Ponemos hágase tu voluntad al final, después de que le hemos contado al Señor, a saber qué cosas. Y como nos hemos relajado de tanto hablar, decimos hágase tu voluntad. Y es al revés. Cuando un niño hace lo que le agrada a sus padres, el niño sabe que el padre y la madre está contenta porque ha hecho la voluntad de sus padres. El niño, como no tiene capacidad, pues no dice, bueno, a ver, ahora me va a ir bien porque estoy haciendo la voluntad de mis papás. No tiene esa capacidad. Pero se va dando cuenta sobre la marcha que, uy, está contenta. Uy, la tía está contenta. Uy, la mamá, uy, qué tema más melodioso. Wow. No, ha venido tormenta. Entonces el niño va aprendiendo que estoy haciendo la voluntad. ¿Cómo sabes tú que no hay tormenta alrededor tuyo con respecto al Señor? ¿Cómo sabemos que no hay tormenta alrededor nuestro con respecto al Señor? ¿Cómo sabemos que estamos esperando el tiempo señalado? ¿Cómo sabemos que estamos en su voluntad? Hay que cuestionárselo siempre. Porque nuestra forma de funcionar es que cuando nos sentimos bien, nos relajamos. Hasta el punto que olvidamos. Por eso es importante ver en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel, viendo los milagros que veía, que se abre el mar, que pasan por medio del mar, que comen sin ir a Mercadona, eso sí, siempre lo mismo, Señor, qué aburrimiento, siempre carne, siempre... Pero viendo sus milagros, se olvidaron. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú en tu consideración de tu diario vivir hacia Dios? ¿Eres consciente de los milagros que Dios está haciendo contigo? ¿Eres consciente? ¿O tal vez piensas que lo has echado suertes? Alguien me decía el otro día, bueno, en la Biblia también se echan las cosas de suertes. ¿Cómo? Una vez solo hubo. Una vez solo. Cuando los apóstoles estaban buscando a alguien y echaron las suertes, diríamos, y apareció el hermano Matías. Pero no hay ningún caso más. Después, todo eso se hacía orando. ¿Entendéis, hermanos? Nuestra manera de echar a suertes nuestra vida es por medio de la oración. Por medio de la oración. Los descendientes de Abraham les costaba entender que no era suficiente con ser descendientes de Abraham. Todavía hoy en día se conoce de personas que dicen, cuando tú charlas acerca de si conoce al Señor, todavía me encuentro personas que me dicen, sí, yo vengo a la iglesia desde que era niño. Wow, desde que era niño.
A mí me enseñaron, a ver, búscame aquí, que Dios tiene nietos. Dios tiene nietos, búscame aquí. No hay nietos. Dios solo tiene hijos, no descendientes, solo tiene hijos. Un hijo es un descendiente directo. Y Pablo nos dice aquí que la única manera de ser algún día hijo era confiando. Y como hemos dicho a lo largo de esta mañana, no buscamos a Dios. No buscamos a Dios. ¿Tú estás buscando a Dios? No te digo solo el domingo en la mañana, ¿eh? Tú buscas a Dios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Cómo sabes que buscas a Dios? ¿Cómo sabes que buscas a Dios? No hay ningún mérito en nosotros. No hay ningún mérito en nosotros. No hacemos nada por nuestras capacidades. Es brutal cuando Pablo dice que Dios pone el querer y el hacer. Eso es brutal. Por eso tenemos que aprender a decir, Señor, revélame tu voluntad, porque no podemos dar lo que no tenemos, ni podemos hacer. Dios, en su tiempo, vamos a buscarlo, vamos a ver. Dice la historia que así como de Rebeca nacieron dos hijos. ¿Cómo se llamaban? Jacob y Esaú. ¿Cómo se llamaban los hijos de Abraham? Si os dais cuenta, en ambos casos eran dos. Pero en el primer caso hubo carne y hubo espíritu. Ahora lo explicamos. Y en el segundo caso hubo espíritu. Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. Dios contestó la oración de Jacob, porque resulta que Rebeca era estéril y en aquellos tiempos no había hospitales como ahora. Rebeca se enfadaba con Jacob y le decía, ¡dame hijos! Porque en los tiempos de los judíos no tener hijos era impresionante. Las mujeres eran señaladas si no traían hijos al mundo. Jacob se enfadaba y le decía, ¿pero tú qué crees? ¿Que soy Dios? Pero en la palabra se ve cómo Jacob oró y Dios tuvo misericordia de Rebeca. No solamente eso. Aquí se van los médicos para que por medio de la tecnología te diga si es chico o chica. Rebeca no tenía ecógrafo, no tenía hospital para ir a ver. Y además iba notando que había movimiento ahí también. Y habló con Dios. Dios le dijo, en tu tripita voy a poner dos naciones. Dos naciones. O sea, Rebeca entendió que tenía dos. No uno ni tres, dos. Dios le dijo a Abraham, te daré uno. ¿Qué hizo Abraham? Pues como hacemos nosotros. Vamos a ayudarle a Dios. Está muy liado. Y por medio de su idea vino Ismael. Y eso me venía a la mente
¿Cuántas veces nosotros tomamos una decisión y surge Ismael? Surge Ismael. No importa el tipo de decisión, obviamente unas tienen más trascendencia, otras menos, pero las consecuencias siempre son las mismas. Cuando tomamos una decisión que no es del agrado de Dios, aparece algo relativo a Ismael. Abraham después, te animo a que leas Génesis, se vio que no era un santo. Tú y yo no somos santos. Por eso, hermano, te recuerdo que ser escogido por Dios no nos hace perfectos, solamente nos hace santos. ¿Sabéis lo que quiere decir santo, no? No es que tenemos aquí una aureola o que vamos a salir en el calendario, no. Santo quiere decir apartado para Dios. Apartados para Dios. Yo quiero hacerte esa pregunta hoy. ¿Tú estás apartado para Dios? ¿Tú te atreverías a decir que estás apartado para Dios? ¿Entiendes lo que quiere decir eso? No estamos hablando de ser perfectos. Abraham tampoco lo fue. Jacob tampoco fue perfecto. ¿Tuvieron sus errores? Claro que sí. Pero lo que nos tiene que preocupar es que algunos de esos errores traen consecuencias. Hermano, yo quiero animarte a que tú pienses en tu presente. Pienses en tu presente. ¿Cómo sabes que tu diario vivir está basado en decisiones a lo Isaac? O sea, voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Hermanos, es muy importante. Yo quiero animarte a que tú le des vueltas al coco y le preguntes a Dios: Señor, ¿cómo sé que lo que estoy viviendo es lo correcto? ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo es lo correcto? Hermanos, es muy importante asegurarnos que los pasos que estamos tomando son los correctos. Tal vez ahora no ves tormenta. Tal vez ahora no ves tormenta. Pero si los pasos son Ismael, o sea, tomando decisiones de algo que no es del agrado de Dios, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Dios habló con Rebeca, no le dijo, como se suele decir, tranquila mujer, va bien, pesa 2 kilos, viene rubio. No, Dios no habló así. Dios le explicó a Rebeca: venían 2 niños y además el mayor servirá al menor. ¿Entendéis cómo Dios rompe nuestros esquemas? Nosotros muchas veces vivimos sobre esquemas. Vivimos sobre esquemas. Hacemos cosas porque se tiene que hacer así. Y recuerda, Dios rompe los esquemas.
Ayer ni siquiera apareció la policía para decirme: ¿qué hace usted ahí en el carril largo? Quítese de ahí, que le vamos a multar, está estorbando. Ni siquiera apareció la policía. Pero casi te imaginabas eso. Que igual aparecería alguien para echar un cable o para cortar ese carril. Nuestros esquemas. No, dices, tengo problemas, pues. Pero Dios no es un Dios de esquemas. Dios hace las cosas a su manera. La pregunta que yo quiero animarte a que te hagas es: ¿cómo sé que mi vida funciona en base a los esquemas de Dios? Vosotros tenéis respeto por las cosas de Dios y os puedo explicar eso. Yo no os puedo explicar a mis compañeros de trabajo: mira, me ha pasado esto en la carretera. No, no, sí, vale. En las fiestas de las artes, bien, ¿verdad? Bien. Claro, no van a entender, porque no es esquemas humanos. Hermano, recuerda, ¿cómo sabes que estás viviendo los esquemas de Dios? Acuérdate, cuando alguien te diga algo, acuérdate cómo le vas a responder. Cuando alguien te salude, ¿cómo le vas a responder? Cuando alguien te ofrezca algo, ¿cómo le vas a responder? Cuando alguien te pida algo, ¿cómo le vas a responder? ¿En quién vas a estar pensando? ¿En ti? Cuando alguien te diga: vamos a hacer tal cosa ahí, y tú le digas: no. ¿Cómo sabemos que estamos en los esquemas de Dios? ¿Cómo se vive conforme a los esquemas de Dios? Es una pregunta muy determinante. Muy importante. Porque si vivimos con nuestros esquemas, Ismael, Dios permitió que Abraham tomase la decisión equivocada. Dios permitió que Abraham tuviese un hijo con la sierva, con la criada. Salió un muchacho. De ese muchacho viven los países árabes. Y mira la que está liada. Por eso se llevan tan bien. Lo mismo pasó con Jacob y Esaú. Esaú, que era el mayor, que era el primogénito, según los esquemas humanos, el que debería tener derechos, resulta que después quería incluso matar a su hermano. ¿Por qué? Por sus esquemas. Sus esquemas. ¿Cómo funciona tu vida? ¿Por tus esquemas o por los esquemas de Dios? Es muy determinante. No podemos vivir a Dios con éxito si buscamos los esquemas de Ismael, si buscamos lo que me viene a la mente, lo que me parece, lo que me han enseñado. Porque vas a vivir consecuencias. Pablo dice que el propósito eterno de Dios no se basa en nuestras obras. Hermanos, Dios sabe lo que nos toca vivir cada uno. Dios sabe el tiempo que estamos aquí, en la tierra. Pero Dios ha establecido una manera de vivir para aquellos que hemos sido llamados por Él. La pregunta es: ¿cómo tengo que hacer? ¿Cómo
tengo que hacer. Hay algo que es nuestra parte. Hay algo que es nuestra parte. Vamos a llamarle el arrepentimiento. Cuando un pecador se arrepiente, cuando tú te arrepientes de algo que has entendido que no es del agrado de Dios, la pregunta que yo te hago es, ¿te angustia lo que has pedido perdón? ¿Te angustia o haces como los niños? Los niños dicen, papi, perdóname, 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 no lo voy a hacer más, perdóname, vale, te perdono. Y lo vuelve a hacer. En cuanto tiene oportunidad, en cuanto la más se despista, lo vuelve a hacer. Cuando un pecador se arrepiente, le angustia ese pecado, odia ese pecado, se da cuenta que eso que ha hecho es asqueroso para Dios. ¿Tú tienes este sentimiento alguna vez? Cuando has pedido perdón por algo, ¿te has sentido después sucio? ¿Te has sentido incómodo? Si eso no ocurre en nosotros, algo está fallando. Algo está fallando. Tal vez estoy pidiendo perdón a Dios siguiendo el orden del Padre Nuestro para que Él me perdone. Tal vez, medítalo. La idea no es crucificarnos, la idea es cambiar. Solamente de esa manera vamos a comprender la misericordia de Dios. Tal vez no hemos aprendido aún lo que es el arrepentimiento. Acordaos, arrepentimiento, cambio de actitud. ¿Se dio cambio de actitud en ti? Cambio de actitud. ¿Se dio cambio de actitud en ti? La idea no es sentirse mal. La idea es despertar y, Señor, no he sido capaz de hacer esto. Arrepentimiento, esa es nuestra parte. Esa es nuestra aportación. Esa es lo que nosotros tenemos que poner. Vamos a analizar unos comentarios. Primero, cuando pensamos en arrepentimiento, ningún pecado es demasiado pequeño para no confesarlo. Tal vez has pensado, bueno, esto es poca cosa, Dios no. Ningún pecado es demasiado pequeño. No hay pecado pequeño, ni hay pecado grande. Dios le entristece el pecado. Tristemente nosotros, como somos muy simbólicos, decimos, una mentira, por una mentira no pasa nada. O como nos han enseñado, no he matado a nadie, no he robado millones, no. Para Dios, si has hecho algo, por pequeño que sea, se está levantando niebla. Tu comunicación se está interrumpiendo. Tu camino se va acercando más a la línea Ismael. Recuerda, si hay algo que no está puesto en las manos del Señor, la línea del Señor se va debilitando. No porque Él se pone triste, también, pero no, sino porque nosotros perdemos el anhelo por buscarle.
Cuando un niño sabe que ha hecho mal, el niño baja la cabeza y dice, la mamá no va a estar contenta. Y el niño no se acerca. A nosotros nos ocurre lo mismo. Cuando sabemos que hay algo que no es del agrado de Dios, nos estamos portando como niños. Y ya nuestra confianza empieza a menguar. Y eso produce separación. Eso produce separación. No nos gusta la palabra separación. No nos gusta sentirnos lejos de quien amamos. Por eso al ser humano le cuesta la soledad, por ejemplo. Un hijo de Dios no puede vivir sin Dios. Porque cuando vivimos sin Dios, funcionamos a lo Ismael. Recuerda, Ismael fue decisión de Abraham. Isaac fue bendición de Dios. Tiempo señalado. Son palabras que tenemos que aprender. Tiempo señalado. ¿Cuándo es el tiempo señalado de mi vida? Tenemos que preguntar, tenemos que plantear qué etapa estoy viviendo, en qué momento de mi vida me estoy moviendo, en qué situación estoy actualmente. Y recuerda, depende de la orientación que tomes, sí o sí se va a cumplir la voluntad de Dios. Sí o sí se va a cumplir la voluntad de Dios. ¿Quieres hacer como Sara? Adelantar el proceso, sufrimiento innecesario. Acordaos la historia muy triste, el hijo Ismael se hace mayor, encima Abraham no puede atenderlo debidamente porque su esposa Sara se pone celosa, etcétera, etcétera. Es importante, hermanos, que analicemos las cosas que nos acontecen, de dónde vienen. No podemos ir por la vida diciendo, bueno, esto tenía que ocurrir, bueno, esto es lo que toca. No. Eso lo podemos decir cuando hacemos la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que aprendamos a ir por el carril adecuado. Él no nos dice si vamos a ir rápido, si vamos a ir lento, si vamos a hacer una parada, si vamos a estacionar mucho rato. Él solamente quiere indicarnos que cojamos el carril correcto, porque determina nuestro futuro. Hermanos, recuerda, el pasado se fue. El presente, esto es lo que hay. Guste o no. Tal vez puedes salir corriendo, pero no cambiar tu presente. Tal vez hay algo con lo que no estás de acuerdo, pero tu presente no va a cambiar por eso. Pero sí puedes contribuir a que tu futuro sea el correcto. Tal vez estás pensando, mañana tengo que hacer tal cosa, la semana que viene tengo que hacer tal cosa. Tal vez. Yo la pregunta que quiero animarte es a que busques a Dios, que te revele si es decisión Isaac o Ismael. Ningún pecado es demasiado grande para condenarnos. Si somos hijos de Dios, ningún pecado es demasiado grande para condenarnos. Pero ese pecado nos va a hacer salirnos del camino. No estoy hablando de pérdida de salvación, estoy hablando
pérdida de tiempo en tu vida, tal vez años. Por eso es importante consultar, aprender a consultar al Señor. El más grande de los pecadores puede obtener misericordia. Y aquellos que después de que han recibido gracia, como tú y como yo, han caído en un pecado, pueden arrepentirse. Vamos al libro de Juan, Evangelio de Juan. Juan, capítulo 21. Juan 21, Evangelio de Juan 21, capítulo 21, verso 15, vemos: después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volví a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. A ti y a mí nos va a pasar lo mismo. Tal vez ahora controlas, tal vez ahora te sientes que controlas, pero va a haber un tiempo donde ya no vas a controlar. Jesús estaba probando al discípulo. Jesús le estaba removiendo por dentro. Tenemos que ser removidos. Tenemos que ser moviendo para asegurarnos que estoy apacentando lo que el Señor me ha puesto, que estoy amando lo que el Señor me ha puesto, en definitiva, que estoy haciendo lo correcto. Porque si hago lo incorrecto, muchas veces Dios lo va a permitir. A veces pedimos, como oración segura: Señor, si esto no es tu voluntad, cierra las puertas. No siempre va a ser así. Si te vas al barranco, tal vez el Señor te saca, porque no quiere que te caigas. Yo al final no supe entender si estaba conduciendo bien o mal, pero sí entendí que el Señor no quería que me fuese a palabras mayores. Entendemos, no tenemos garantizado que el Señor nos saque del mal camino, pero sí tenemos garantizado de que si consultamos con Él y le preguntamos, Él nos va a decir cuál es el camino correcto. Y eso es muy importante, porque tal vez no está nuestra vida en juego, pero tal vez años de tu vida. Tal vez vas a influir en otros para mal. Tal vez otros van a salir del camino por tu sonrisa, por tu comentario, porque te preguntó y tú le dijiste lo que pensabas. Es muy
trascendente, darnos cuenta que lo que vivimos influye en nuestra vida y en los de tu alrededor. Tal vez estás pidiendo por tus hijos, tal vez estás sufriendo por tus hijos, pero no vas a pedir al Padre que te revele si algo de lo que está ocurriendo está influido por alguna decisión no correcta. No se trata de sufrir, se trata de corregir. Porque la palabra dice que los hijos pagan nuestros errores. Y aún tal vez no hemos pedido perdón por alguna decisión que les está afectando a ellos. Tal vez no hemos cortado alguna mala decisión. Y estamos pidiendo al Señor que resuelva un problema que lo hiciste tú, yo. Necesitamos arrepentirnos de los pecados de forma específica. Hermanos, no puedes pasarte la vida diciendo al Señor, perdóname mis pecados. Porque Dios te va a decir, ¿cuál de ellos? Tenemos que aprender a ser cirujanos y pedirle al Padre, Señor, ¿hay algo en mi vida que aún no he pedido perdón? Tráemelo, por favor. Dios lo aseguro que lo va a hacer. Hay cosas que te vienen a la mente, lógicas, las has hecho hace poco, las has hecho ayer, vale. Pero tal vez hay decisiones que has tomado hace tiempo. O has hecho algo, o has dicho algo que ha influido hace tiempo y está condicionado a tu presente. No es suficiente con reconocer que somos pecadores. No es suficiente con reconocer que hemos pecado. Tenemos que arrepentirnos de ese pecado específico y andar con esa obediencia específica. Hermanos, recuerda, el diablo no te va a llevar con él, pero sí puede amargarte tu presente y puede hacer que pasen muchos años e incluso veas sufrimiento en otros por decisiones que hoy o mañana puedes tomar de forma incorrecta. Necesitamos confesar. Y algo muy importante, necesitamos pedir perdón a aquel que Dios te va a traer a la mente que has sufrido. Tenemos que aprender a pedir perdón a la persona que he ofendido. Tal vez da mucho calor, tal vez produce mucho sudor, pero Dios te va a dar refrigerio. Dios está esperando a que des ese paso de obediencia. Sabemos que en la vida hay veces, por ejemplo, los que conducimos nos han enseñado que vas por la carretera, le das un golpe a un coche y no le puedes decir, caballero, lo siento, no me he dado cuenta, lo siento, que tenga un buen día. No, tú te disculpas, pero conforme a la ley, tú haces un proceso por el cual alguien va a arreglar ese vehículo. Dios nos pide que vayamos a la persona que le hemos ofendido y le digamos perdón y le pidamos perdón. Tal vez ni se va a acordar, tal vez ni se va a acordar,
porque los seres humanos tenemos esa capacidad. Hay veces que para sentirnos bien mandamos al fondo del armario y decimos, va, ya no me acuerdo. Pero nuestros hechos determinan muchas veces rencor, amargura, falta de perdón. Inclinamos nuestras cabezas. Yo quiero pedirte que le digas al Señor que te revele si hay algo en tu vida que no ha sido puesto en orden. Tal vez ha ocurrido algo en ti, tal vez has vivido una tormenta, tal vez has vivido alguna injusticia y todavía te estás preguntando por qué. Pero pregúntale a Dios, Señor, ¿yo he ofendido a alguien? Señor, revélame si hay algo que está poniendo niebla entre ti y mí. Señor, necesito saber si los pasos que estoy dando son tus pasos. Dile, Señor, no quiero vivir en el autoengaño. Tú tienes autoridad como hijo de Dios para decirle al autoengaño, espíritu de autoengaño, no quiero tomar más pasos que me llevan a situaciones que no son de Dios. Señor, queremos darte gracias porque tú, por medio de Abraham, escogiste un pueblo y tú has permitido que nosotros formemos parte de ese pueblo, no por nuestros méritos, Señor, sino tú lo has querido. Tú te has fijado en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, revélanos ese camino de obediencia. En el nombre de Jesús, revélanos cuál es el camino que tienes trazado para cada uno de nosotros. Señor, no queremos hacer daño, no queremos formar parte de tanto dolor. Revélanos, Señor. Revélanos si hay algo que tiene que ser corregido. Revélanos si hay algo que no se está haciendo y tú nos estás dando oportunidad para hacerlo. Señor, queremos ser hijos conforme a la promesa. Porque eres tú el que te has fijado en nosotros. Queremos ser guiados por nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aprovechamos para